Bueno, muy buenas tardes, docente. Este es el video para el proyecto final del módulo Seguridad en Infraestructuras y Aplicaciones Web, ¿no? Proyecto final. Mi nombre es David Fernando Sosa Laime y para este 2021 se hace esta grabación según petición. Como primer punto tenemos diseñar y montar un ambiente virtual que tenga un servidor de controlador de dominio mínimamente, un servidor de base de datos y un servidor de aplicaciones, que en este caso se optó por la opción 2, que es el VWAP. ¿Ya? Entonces vamos a montar primeramente mostrar el ambiente virtual en Windows Server, en Windows que se utilizó el virtualizador que es el VMware, ¿no? Acá tenemos el servidor de dominio, perdón, este servidor de dominio que ya lo hemos capturado. Y aquí le hemos dado como patito, ¿no? El servidor de dominio. Acá tenemos configurado lo que es la zona para un controlador de dominio, ¿no? Entonces acá tenemos algunos usuarios que hemos podido grabar. Nos entramos al menú herramientas y podemos ver usuarios y equipos de Active Directory. Y ahí se nos va a desplegar todo lo que tiene esta zona en cuanto a usuarios, ¿no? Bueno, tenemos algunos grupos que se ha creado y algunos usuarios. Ya, entonces acá tenemos como segundo punto lo que es el servidor de base de datos. En este caso es el SQL 2014. Nos vamos a nuestro virtualizador y acá está. Este es el servidor, se ha montado sobre un Windows igual Server 2019 y esta es la base de datos, ¿no? El servidor de base de datos. Y por último lo que se ha hecho es el servidor de aplicaciones. Yéndonos a la opción 2, entonces ha podido hacer el montaje de un VWAP, ¿no? Para el servidor de aplicaciones. Esto se ha descargado, se puede descargar la página oficial del VWAP y directamente en un archivo comprimido que venía para que podamos descargar para VMware. ¿Ya? Entonces, como segundo punto, lo que tenemos ya aquí hemos VMware servidor de aplicación. Se ha hecho los planes de trabajo en el sistema operativo en la base de datos. Para los planes de trabajo, primeramente en el servidor de dominio, lo que se hizo es haber instalado el DOMSEC. Aquí donde tenemos reporte, hemos hecho tanto reporte de registros, de los archivos de sistema, de los permisos, del tal usuario, de los grupos, de las políticas, de los derechos y de los servicios, ¿no? Se ha podido guardar todo esto en un formato texto para luego hacer un análisis. Dentro del análisis nos ha reportado algunas recomendaciones, ¿no? La longitud mínima del password tiene que ser de 8 caracteres. Bueno, se tiene esa política.
verificar el tiempo de expiración, ¿no? En este caso se ha detectado que no se tenía una fecha de expiración, que se coloca como recomendaciones. La cantidad de pasos no duplicados que puede ingresarse está en un número alto, ¿no? Verificar que se bloquea al usuario luego de 3 intentos fallidos. Está establecido en 3. Una vez que el usuario se bloquea, el usuario no debe desbloquearse por un tiempo. En este caso, lo más elemental sería que un usuario mismo pueda, que el administrador pueda desbloquear, pero en este caso se desbloquea después de 5 minutos. Ya. Dentro de los derechos, lo que nos dice es que los usuarios deben tener activados ciertos parámetros en que solo los administradores, solo del grupo de administradores tienen esos derechos. Ya. Después, yéndonos a los otros controles, verifica que no exista accesos remotos en relación de confianza. Verificar que no estén activos los servicios de altos riesgos y verificar que no exista permisos sobre los recursos compartidos. Las carpetas compartidas también, eso es un tanto lo que se ha trabajado y que en esta configuración como es de prueba no se puede realizar. Ese sería el resultado de los planes de trabajo en un sistema operativo. Ahora nos vamos a ir a los planes de trabajo de la base de datos. Para ello, como se dijo, se montó una base de datos de prueba. Entonces aquí nos hemos creado unos 4 usuarios: el SA por defecto, el usuario de tesorería, facturación y facturación 1. La tabla que nos hemos creado de ejemplo es tabla arqueos, ¿no? Tenemos algunos arqueos. Resultado por el cual los planes de servicios se seleccionó, se ejecutó cada uno, la versión 2014. Esto lo damos, qué usuarios tenemos y también los roles que se tienen, ¿no? Y baja. Y así sucesivamente se pudo realizar, por ejemplo, qué tablas tiene y cuáles son sus roles, ¿no? Por tablas, por usuarios, qué permisos tiene sobre las tablas. Y así se ha ido ejecutando uno por uno todos los comandos, incluso la complejidad de la contraseña. Acá está, ¿no? Que son Entonces, dentro de este plan de trabajo de la SQL nos dio los siguientes resultados. Plan de trabajo de SQL. ¿Ya? Se ha ido a esta ruta y cualquier usuario que se logue, y más aún si este servidor de base de datos está vinculado a un dominio, cualquier usuario del grupo de administradores va a tener acceso a esta ruta. También lo que se pudo describir es que consultado al DBA, no solamente el DBA tiene acceso, sino también el personal de desarrollo, ¿no? Y además que hay usuarios con nombres genéricos. Usuarios que no son del DBAdmin, por ejemplo, había un usuario que había facturación, otro tesorería, también tienen acceso a los datos importantes, a todos los datos, ¿no? Hay tablas que no tienen razón de estar, hay tablas antiguas que ya no se utilizan y que esas no fueran removidos, ¿no? O hay tablas que se hicieron para un nodo de pruebas o tablas fallidas y siguen quedando. Hay tablas que no tienen que hacer. Todos los usuarios tienen tanto las opciones de delete, insert, update y select. Tienen esas opciones. El modo de autenticación es mixto, ¿no? Es mixto y hay usuarios que no tienen razones activos. Por ejemplo, había un usuario que era
facturación y facturación 1, que tal vez por la mala creación lo han realizado, pero no tiene razón de estar. Verificar políticas de contraseñas activas, ¿no? Hay contraseñas que este campo dio 0, ¿no? Que no tienen que no hay exigencia de políticas de contraseña. Verificación de usuarios de base de datos. Después verificar el login auditing, ¿no? Esto sí está activado, entonces la auditoría de los procesos de BEA está activo. Verificar la complejidad de la contraseña, entonces tampoco no se tiene con complejidad, incluso aceptaría un 0, ¿no? Y demás cosas. Eso sería el resumen de todo lo que se puso acá del plan de mantenimiento de bases de datos. Ahora, por último, lo que nos quedaría es a través de la aplicación web. En este caso que nosotros elegimos el VWAP, entonces hacemos resolver dos casos de cualquiera de los top 10 de OWASP, ¿no? El caso de inyección y de pérdida de autenticación. Acá lo podemos ver. Que nos dice la documentación. El A1 es la inyección, ¿no? Que nos identifica que campos que debían servir para que vienen de la aplicación puedan servir como un input de entrada de comandos, ¿no? Y otro que es la pérdida de autenticación, que los atacantes puedan realizar y conseguir filtrado de usuarios y contraseñas, ¿no? De diferentes, o hacerlo mediante diccionarios o fuerza bruta. Entonces nos vamos a lo que es la aplicación, a la VWAP. En este caso nos vamos a ir aquí. Nos vamos a loguear con el usuario, como dice aquí, el B, y aquí el book, ¿no? Entonces vamos a ir aquí abajo a la SQL Injection con formularios GET en Get Search. Entonces aquí podemos ver si podemos search en un campo blanco que se da diversos títulos de películas, ¿no? ¿Ya? Y aquí en el get tenemos que en el título no dice nada, ¿no? Si nosotros colocamos aquí un man, por ejemplo, entonces ya vemos que título igual a man aquí por get. Entonces acá, tanto acá como acá, podrían dar, a ver, si nosotros colocamos por ejemplo aquí una comilla y nos dice tiene un error de SQL y gases de SQL, podemos saber que la base de datos está en MySQL y que viendo por un porcentaje las sentencias SQL está relacionado lo que es un like, ¿no? Like y los porcentajes. Entonces si nosotros podemos colocar aquí cerrar la consulta, colocarlo o 1 es igual a 1, podemos cerrar la sentencia. En este caso no nos da error, nos ejecuta esa sentencia, ya, puesto que nos muestra el mismo resultado con un blank, pero esto no debería ser así, ¿no? Debería mostrarnos un error o los nombres que contienen esa sentencia
el 1 es igual a 1, el OR debía darnos vacío, ¿no? 1 es igual a 1. Ninguno de esto se parece a este. Y ese es un ejemplo de inyección SQL. Ahora nos vamos al punto número 2, donde es pérdida de autenticación. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de las inyecciones para ver que se puede filtrar. Siendo así, entonces lo que podríamos también realizar es cerrar la sentencia, colocar un select dependiendo de los campos y poder cerrar la sentencia, ¿no? A ver, vamos a ver acá si existe algo similar. Ya. Vamos a utilizar una sentencia que acá nos dimos. Podemos utilizar un union, ¿no? Poder cerrar la sentencia, en este caso, a ver de nuevo, por favor. Ya. Entonces aquí nos da todos los resultados. Incluso podemos colocar una subconsulta donde nos da el hash de la contraseña del administrador. Y esto mediante un diccionario de datos, ya sea que esté en MD5 o SHA-1, podemos hacer por fuerza bruta una ingeniería de inversa, o sea, encontrar cuál es el password de esto, ¿no? ¿Cuál es la lógica acá? Hemos cerrado la sentencia like, por ejemplo, ha habido algo así, y ahí se ha cerrado la sentencia como era una sentencia de caracteres, entonces lo cerramos hasta aquí y lo hacemos un union select. En este caso ahí hemos sabido que son 7 campos, ¿no? Entonces podemos utilizar así para no volver a escribir la sentencia. Podemos copiar y a ver qué resultado nos da, ¿no? En este caso nos ha mostrado el número de tablas, ¿no? Hemos hecho un select 1, 2, 3, puede ser A, B, C, D, lo que se requería. Entonces volvemos a hacer la consulta, inclusive aquí podemos mostrar en el campo número 1 la versión, ¿no? O cualquier otro dato, ¿no? Si yo quiero un número 9, digamos, donde dice el 2, un campo 21, entonces sí se puede, ¿no? Y miren, entonces acá se está mostrando más campos. Y entonces la explicación de dónde viene esto. En vez de ponerle un número, podemos seleccionar inclusive el password, ¿no? Select from password from SQL user, donde user es igual a root. En vez de seleccionar un número, lo que podemos es colocar una subsentencia. Incluso podemos colocar un select tables, ¿no? Un show tables, lo que nos podría también dar un resultado, ¿sí? Y como habíamos dicho, sabiendo ya el hash de la contraseña, podemos hacer un filtrado de usuarios, ir a ver las contraseñas y mediante fuerza bruta es una reversa. Ese hash a donde pertenecen y las claves más débiles van a ser las propensas a que se pueda hacer o encontrar, ¿no? Hacer un
match de un diccionario de contraseñas. Entonces sería todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias y hasta luego.